Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, grupo, a esta su siguiente clase de Derecho Romano 1. Los temas que estamos por ver es el Imperio Romano, la crisis y caída, factores que influyeron en esa caída. Pero antes de pasar a su tema del Imperio Romano, vamos a hacer una remembranza, recapitulemos qué hemos visto estas clases pasadas, recordemos el origen de Roma, ¿no? Por quiénes se formó, los pueblos etruscos, itálicos, griegos. Rómulo fue el primer rey y a él le siguieron otros 6 reyes. Recordemos que se dio la monarquía, existían las clases sociales, y estas se dividían en plebeyos, patricios y esclavos. También recordemos al último rey, Tarquinio el Soberbio, fue aquel que gobernó con puño de hierro, y bueno, se abolió la monarquía, ¿ok? El pueblo de Roma detestó, ¿no?, la forma de gobierno y se abolió. Después viene lo que es la república, que duró aproximadamente 500 años. Recordemos las instituciones por las que se integraba la república, que era la familia, el senado, las magistraturas y demás. También vimos lo que eran los triunviratos, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, y los personajes por los que se integraba estos triunviratos, ¿ok? Que era el nombre o el término que se le dio en la antigua Roma para referirse a una forma de gobierno desempeñada por 3 personas aliadas entre sí, encargadas de dirigir o encaminar el poder. Y entonces pasamos a lo que serán nuestros siguientes temas. Yo les hice una presentación, pasemos a su siguiente hoja. Yo les hice esta presentación con algunas imágenes de las primeras, la segunda y la tercera guerra púnica que se dan durante este periodo, ¿no?, de la República, por expandirse Roma, por conquistar algunas otras partes, ¿no?, como Asia, África, ¿no?, y demás. Entonces, aquí pueden ver en su presentación, Primera Guerra Púnica, Segunda Guerra, la tercera, y una imagen de este personaje tan importante que vamos a ver, Julio César. Y bueno, es un preámbulo para pasar al Imperio Romano, ¿ok? Los triunviratos que vimos la clase pasada nacen prácticamente durante el periodo de la República, y en esta etapa se gestan una serie de guerras civiles, motines y levantamientos armados que conjuntamente son fenómenos sociales encaminados a ese desgaste del modelo de gobierno representado por la República. Eso hace que para gobernar al pueblo de Roma se tenga que adoptar el modelo dictatorial y formar los triunviratos que ya vimos, y fueron 2. Con el sometimiento de Italia y el comienzo de las guerras púnicas, denominadas así, ¿por qué? Porque los romanos le pusieron ese nombre, emplearon ese nombre para llamar a los cartagineses. Recuerden que había un conflicto, ¿no? Entonces aquí viene representado por estas guerras en las que, bueno, no nos vamos a adentrar mucho, sin embargo es importante mencionarlas. Y bueno, entonces, con el comienzo de estas guerras, que significaban la entrada de Roma en la política mundial. ¿Por qué? Porque empezaron a extenderse. Y entonces comienza un nuevo periodo en la historia del derecho romano. Tienen una imagen donde está Julio César y unos cuchillos, ¿no? Señalándolo. ¿Por qué? Porque representa cuando el Senado o algunos personajes del Senado deciden asesinarlo. Julio César, bueno, cabe mencionar que de una guerra, ¿no?, de tantas que hizo allá en Egipto, conoció a Cleopatra. Es un dato curioso nada más.
Entonces, con ella tuvo un hijo de nombre Ptolomeo XV, y este fue el último emperador de Egipto. Y Julio César nunca lo reconoció. Sin embargo, él sí reconoció un hijo adoptivo, que es Octavio. Entonces, bueno, a la muerte de Julio César, por algunas personas del Senado, entonces Octavio, su hijo adoptivo, decide vengarlo, ¿no? Y también asesina a esas personas que pues lo llevaron a la muerte a Julio César. Y entonces él se proclama Octavio César Augusto, emperador. Esta dinastía, ¿no? Se denomina Julio Claudia y representa una época o un periodo de gran esplendor. Vamos a su siguiente. Ok. Entonces, el Imperio Romano comenzó con Octavio Augusto, y el hijo adoptado de Julio César, que ya les mencionaba, y aquí está una imagen de él, en el año 27 a.C. Y acabó con Diocleciano, en el 476 después de Cristo. El imperio, es importante mencionar, es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo. Básicamente se parece un poco a la monarquía, ¿ok? Pero en este caso se llamaba o se denominaba el emperador. Y el Senado quedó limitado a ser un órgano de apoyo de ese poder político, ¿ok? Entonces, bueno, políticamente el emperador era la figura máxima de poder, ¿ok? Tenía poder militar, político, religioso en todo el imperio. Y el Senado era un órgano a las órdenes del emperador, aunque éste podía delegar la administración de algunas provincias sobre los senadores de mayor confianza. Estas se llamaban provincias senatoriales. También aquí aparecen las prefecturas como una institución policial que se encargaban de asegurar o de regular el orden en la ciudad. Durante los siglos I y II después de Cristo hubo una época caracterizada por su prosperidad y seguridad exterior. Esta era conocida como la Pax Romana, que significa paz romana, lo que permitió alcanzar un notable crecimiento tanto económico como cultural. En este tiempo Roma fue la capital del mundo, ¿ok? Fue pionera, pero a partir del siglo III el imperio sufrió algunas crisis, tanto militares, políticas y bueno, económicas, ¿ok? Por lo que pues sinceramente la cosa iba a parecer que iba a terminar muy mal. Y esto se debió a muchas causas, ¿ok? Y más adelante vamos a ver algunas de esas causas por las que se dio esa caída. Entonces, bueno, distintos emperadores dirigieron los designios del imperio, pero no cabe duda que durante este periodo, cuando la expansión territorial llegó a su máximo auge, el periodo en el que las diferencias entre clases sociales no eran tan evidentes, porque recordemos que en la monarquía había esa distinción, ¿ok? Existían los plebeyos, ¿no? Los patricios y los esclavos. Y los plebeyos, bueno, eran, por lo regular eran comerciantes, agricultores, y estos, bueno, no se podían casar con los patricios, ¿no? Ellos pelean para que se les dé esos mismos derechos, Entonces, después viene la república, y en la república sí, ya tienen un poco más de derechos, ya se pueden casar con los patricios, ¿no? Una patricia o un patricio, en fin. Y entonces, aquí nos dice que en este periodo en el que las diferencias entre clases sociales no eran tan evidentes. Recordemos que un esclavo podía recuperar su libertad siempre y cuando le pagara, ¿no? al jefe, ¿no? O a su dueño, la cuota que éste le fijara para, bueno, recobrar su libertad. Y en esta época de auge cultural que se da en el Imperio Romano, es lo que se llama la Edad de Oro de Roma, ¿ok?
¿ok? Este se da bajo el mandato de los 5 mejores emperadores que tuvo el imperio. Los vamos a mencionar, ¿ok? Que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Pasamos a su siguiente, ¿ok? A su siguiente hoja, o su siguiente diapositiva. Y bueno, el Imperio Romano se debilitó, el poder que el emperador tenía se debilitó, además de varias guerras civiles, ¿ok? Porque algunos generales querían ser el emperador. Y entonces, bueno, estaban luchando por eso. Y había menos esclavos para hacer las labores cotidianas. Por esa razón los campos no se cultivaban, perdón. Y también había un problema con los pueblos germánicos en el norte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos pueblos querían a toda costa invadir los territorios de Roma. En el siglo IV, el Imperio Romano se dividió en 2 partes. La zona oriental, ¿ok? Esta puso a la capital en Constantinopla y la zona occidental dejó la capital en Roma. Entonces, bueno, recordemos, la zona oriental puso la capital en Constantinopla y la zona occidental dejó la capital en Roma. Esto fue en el año 476. Una coalición de tribus germánicas a la que los romanos, porque van a encontrar quizás esos términos, ellos los llamaban bárbaros. Rompieron el imperio y formaron los reinos medievales, ¿ok? Estos estuvieron pues peleándose entre sí durante toda la Edad Media. La persecución también se dio por parte de Diocleciano hacia los cristianos. Esta fue llamada la Gran Persecución. Y bueno, no fue más que un intento de eliminar los peligros a los que se enfrentaba el imperio. En el año 284 se dio una revuelta militar, ¿ok? Pero esta, bueno, salvó al imperio y Diocleciano se proclamó emperador. Desde la abdicación de Diocleciano en el 305, se sucedieron una serie de luchas que se prolongaron hasta el 312. ¿Ok? Cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y último emperador del imperio, pero ya unificado. Él instituyó al cristianismo como religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio. Reconstruida y ampliada por decisión ¿de quién? Pues del emperador. Bizancio, desde el 8 de noviembre del 324, pasó a denominarse Constantinopla o ciudad de Constantino. Más tarde, Teodosio dividió el imperio, ¿no? Otra vez, entre sus 2 hijos, ¿sí? Entre Arcadio y Honorio, surgiendo el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y pasamos a la siguiente. Causas de la caída del imperio. Hay algunas que mencionaremos en este video, en esta clase. Yo les puse una imagen, ¿no? De la caída de Roma. Y bueno, vamos a mencionar las siguientes. En el año 285, ¿no? El imperio, como ya lo mencionamos, pues se divide en Oriente y Occidente, ¿no? Esta división supuso una reducción notable pues de recursos y población en ambos lados del imperio. Recuerden, hay una división y entonces también se dividen esos recursos, lo que afectó a la riqueza del gobierno. Al final todo derivó pues en consecuencia en subidas de impuestos, incremento del desempleo y bueno, menos ventas. Entonces se da una crisis. ¿Ok? La llegada del cristianismo fue un duro golpe al emperador, perdón, y lo que suponía para la población, considerado un dios terrenal. Su figura bajó con la de los humanos, lo que generó una pérdida progresiva de confianza y lealtad. ¿Por qué?
Recordemos que ellos tienen, ¿no? Algunos dioses, ¿no? Ellos creían en sus dioses llamados Júpiter, Saturno, ¿no? Y entonces, pues con esta llegada del cristianismo, sí se da alguna crisis o una pérdida, ¿no? Simplemente de confianza por parte del pueblo. Con el paso del tiempo, la población dejó de mitificar al ejército y trabajar para él, ¿ok? Sabían que mucha gente moría por su país y preferían, pues, vivir en él a morir. Roma terminó contratando a estos que habíamos denominado bárbaros. Entonces, bueno, estos, como eran fáciles de comprar estas personas, estos llamados bárbaros, eran, recordemos, que estaban en lucha y eran enemigos de Roma. Entonces, pues nunca iban a defenderla, ¿no? Ellos se convirtieron en la milicia y pues nunca iban a defender a Roma, ¿no? Como su pueblo, ¿no? Porque ellos eran comprados fácilmente. Después, el poder corrompe y el emperador y sus acólitos eran pues despilfarradores, ¿no? El dinero, se gastaban el dinero público y pues por ende arruinaron al gobierno, al imperio, ¿ok? La banca se queda en ceros y bueno, no había fondos ni para sanidad pública, ni alimento. Entonces, el hambre pues se llevó varias millones de vidas y pues se abocó a su desaparición. Los eternos enemigos de los romanos, entonces, aprovechándose de esa debilidad, invadieron sus territorios. Primero, fueron los bárbaros, que estaban compuestos, ¿no? De los que ya habíamos mencionado, por visigodos, vándalos, ¿no? Entonces, esto precipitó una caída del Imperio Romano, que se consumió en el 476, ¿ok? Fechas aproximadas. Bueno, esto sería todo para su clase. Yo les mandaré el cuestionario respectivo. Que tengan muy buena tarde y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias.